con el abogado Magister Stalin Naranjo Pincay. Adelante, estimado. Recibámoslo a nuestro distinguido profesional fiscal penal del Guayas, con gran experiencia en temas de tránsito, un escritor, un científico, un apasionado por enseñar, por compartir sus conocimientos. Le agradecemos su presencia y lo recibimos a usted. La sala es suya, señor doctor Stalin Naranjo. Gracias, doctor Bayardo Caicedo. Agradezco la gentil invitación para participar en este aniversario del Instituto Técnico Superior Rey David en estos 26 años de fructífera existencia académica. Saludar a todos los estudiantes de este instituto y a todos quienes hacen posible esta capacitación. El día de hoy he tenido el gusto de quererle compartir a ustedes algo que debe ser conocido por todos los estudiantes y por todos los estudiosos del derecho en cuanto a la nueva reforma que se quiere poner o que se quiere implantar en el Ecuador en la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Educación Vial. Y he preparado en esta hora que vamos a compartir un contenido en PowerPoint en el que van a ir de la mano conmigo para ir entendiendo qué es lo que se viene y por qué ha sido esta reforma que está queriéndose implementar un poco criticada por la prensa y también por los estudiosos de tránsito y apoyada por los transportistas. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué los transportistas son los más interesados porque esta ley se ponga en vigencia. En esta parte sí me gustaría que me puedan ayudar para poder compartir pantalla. Entiendo que lo intento y no se puede. No sé si me puedan ayudar para poder compartir con los estudiantes el contenido de la capacitación y hacerlo mucho más pedagógica para que vayan de la mano conmigo los estudiantes. Con todo gusto, proceda a compartir pantalla. Okay, bien, ahí se aprecia. Sí, mi estimado, bien. Proceda, sí. El contenido del tema que me ha correspondido esta noche es el análisis de la reforma a la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y educación vial. Como ustedes ven, es un contenido bastante largo, pero cuando ustedes, quienes van o quienes están inmersos en el mundo del derecho, tengan que hablar de esto, tienen que tener muy claro que es una reforma a la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre. Así está concebida y así está en la norma. Esta normativa tiene 171 artículos modificados, es decir, ustedes quienes están ahorita en pantalla, si desean, pueden tomarle fotos con su celular, porque lo que ustedes están viendo aquí es esencia pura. Tiene este contenido, esta nueva reforma, 171 artículos. Esta ley, ¿cuántos artículos tiene? Tiene 240. Si ustedes revisan la ley vigente, la ley de tránsito y transporte terrestre tiene 240 artículos. ¿Qué significa? Que de los 240 artículos, 171 están siendo modificados. Es decir, se incorpora a los 240 171. Hay en esta normativa 67 disposiciones generales. Por eso es que ustedes verán en el contenido que se habla de la 67ª, que es el término correcto al momento de hablar del número 67. Tiene 85 disposiciones transitorias, hay una disposición derogatoria única y existen 3 disposiciones derogatorias adicionales. Es decir, ese es el contenido en esencia de esta ley que da la casualidad que el presidente de la República actual, Guillermo Lasso Mendoza, debería hacer su pronunciamiento hasta mañana. Y vamos a ver qué dice él. Muchos están esperando su veto, otros están esperando su aprobación. Veremos qué sucede, pero esto es en esencia el contenido. Es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes en la noche de hoy, en esencia. ¿Cuáles son los principios generales o en qué se fundamenta la ley? Como ustedes comprenderán, en una hora es muy complicado abarcar el contenido total de los 171 artículos, pero para que ustedes entiendan la esencia de esta reforma, comparto con ustedes los principios generales de la ley.
Esta ley se fundamenta en 3 principios fundamentales. Y esto también incluso puede ser hasta materia de examen para ustedes cuando les pregunten cuáles son los 3 principios de la ley de tránsito y transporte terrestre. Son 3. El principio de equidad, el principio de libre movilidad y el principio de desarrollo sostenible. El principio de equidad es el acceso a las infraestructuras y servicios de transporte a nivel nacional que se lo hará con un enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. Hay frases que yo voy a resaltar con ustedes porque son frases nuevas que se incorporan a la ley y que no existen en la ley vigente, como por ejemplo el respeto a los grupos de atención prioritaria. Este término no existía en la ley de tránsito actual y se incorpora. El segundo principio es el principio de libre movilidad, en la que toda persona tiene derecho a transitar libremente, eso existe en la Constitución, priorizando la integridad física mediante diferentes modos de transporte. Y miren esta parte, priorizando la integridad física. ¿Y por qué se incorpora aquello? Porque ustedes como analistas en tránsito se darán cuenta que lo que se pone en peligro en cualquier persona que circula en cualquier medio de transporte o como peatón es su integridad física. Y este principio de libre movilidad lo que busca precisamente es cuidar la integridad física de la persona. Y el tercer principio es el principio de desarrollo sostenible, que es un nuevo principio incorporado en el que el desarrollo del transporte en el país debe procurar un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. Es decir, esta normativa, esta ley reformatoria incorpora una nueva frase que no se consideraba anteriormente, que es el cuidado ambiental, que eso es parte también del principio de desarrollo sostenible que tiene que haber en tránsito en todo sentido. Ahora bien, esta misma normativa ratifica la enseñanza obligatoria de regulaciones de tránsito, lo cual es genial, porque eso, como ustedes lo sabrán, es uno de los grandes déficits que han habido en la formación de la ciudadanía en temas de educación vial. El artículo 4 de la reforma indica que es obligación del Estado el garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, que ustedes saben que no es lo mismo. Tránsito es una cosa, seguridad vial es otra cosa. Y aparte de aquello, incorpora normas de respeto a los grupos de atención prioritaria. Por eso les decía que la palabra atención prioritaria son frases o son cambios que se están incorporando en la normativa, y también incorpora a los ciclistas y a los usuarios de vehículos de tracción humana y el fomento del uso de la bicicleta como medio cotidiano de transporte en su propia lengua y en el ámbito cultural. Esto es importantísimo porque en la ley de tránsito vigente muy poco se hablaba de los ciclistas, y esta normativa, como ustedes van a ver en el desarrollo del contenido, prioriza y enfoca bastante a que el Ecuador se transforme, si es que esta reforma se pone en vigencia, en una normativa que priorice bastante el uso de la bicicleta a las personas y que haya un cuidado especial para la gente que usa este tipo de vehículos. Esta enseñanza obligatoria de regulaciones sobre tránsito, según la normativa, va y debe estar a cargo del Ministerio de Educación en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, quienes desarrollarán los contenidos curriculares en temas relacionados a la prevención y seguridad vial, los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, la señalización, considerando, vean ustedes, la realidad de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte, y dispondrán la implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos, particulares y fiscomisionales. Es decir, se mantiene y hace énfasis esta normativa en la enseñanza obligatoria de la educación vial y de la seguridad vial en todos los tipos de establecimientos de educación, incluso desde la primaria. Ahora nos saltamos desde el artículo 4 al artículo 88 porque nosotros los abogados acostumbramos mucho a hablar, pero no nos vamos a la esencia. ¿Y cuál es la esencia de la normativa de la ley reformatoria? Está en el artículo 88. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Porque no se puede saber qué hace o qué pretende poner en vigencia una normativa si no se sabe cuáles son los objetivos. Los objetivos están establecidos en el artículo 88, que indica que en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la presente ley tiene por objetivo lo siguiente, y voy a ser muy rápido en esto, en razón al tiempo. Los objetivos de la ley primero son planificar, organizar y regular la circulación y seguridad vial de los actores de la movilidad. ¿Quiénes?
peatones, y miren ustedes nuevamente, biciusuarios, es decir, el término de incorporar a usuarios que usen bicicleta se sigue mencionando en la normativa. Por eso les decía, y esa fue una de las premisas del doctor Bayardo Caicedo al invitarme, que haga yo énfasis en qué es lo nuevo de esta ley. Y esta ley incorpora esto, ¿no? Los usuarios de bicicleta y el uso que el Ecuador pretende hacer, como en países de Europa, a que la gente use cada vez más el uso de la bicicleta y que estas personas tengan un trato especial en materia de seguridad vial. También tiene como objetivo el capacitar, formar y entrenar a los conductores profesionales y no profesionales. Y miren esto también es nuevo. Ya esta ley comienza a hablar de conductores profesionales y no profesionales y ya no a categorías como licencia de tipo A, B y C, como ustedes lo van a ver más adelante. También esta normativa establece programas de capacitación y difusión para los actores de la movilidad en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, para la creación de ¿qué? De una cultura y conciencia vial responsable y solidaria. ¿Qué más? Establece ciclos de capacitación continua para la actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito vial, evaluación de las condiciones mentales, psicométricas y físicas de los conductores. Es decir, va a haber un énfasis especial en analizar a las personas que manejan vehículos para que ellos tengan las suficientes condiciones mentales, psicosensométricas y físicas para, indudablemente, darle énfasis a que no cualquiera puede manejar vehículos, a que ellos estén lo suficientemente preparados mental y emocionalmente para conducir vehículos, entendiendo que el manejar un vehículo es una responsabilidad y tiene que haber una evaluación constante. ¿Qué más busca la ley? Prevenir y reducir de forma sostenida y sistemática los siniestros de tránsito y sus consecuencias, la mortalidad, la morbilidad, etcétera. Propender al sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Establecer los elementos de seguridad para el funcionamiento de vehículos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización. H, determinar los lineamientos que para su funcionamiento deben observar las entidades relacionadas con la formación y capacitación de los actores de la movilidad, e impulsar la movilidad sostenible y reducir la contaminación ambiental. Aquí también hago una pausa, porque vean ustedes estos términos que se incorporan: impulsar la movilidad sostenible, es decir, en esta parte nuevamente se busca que el tránsito propenda a evitar en todo sentido la contaminación ambiental y a que haya tránsito sostenible que se maneje bastante bajo la seguridad vial que se pretende implementar en esta normativa. También se establecen programas de aseguramiento a los ciudadanos, atención a víctimas, rescate de siniestrados y mejora en los servicios de auxilio. Todo lo que estoy mencionando son parte de los objetivos de la ley, es bastante amplio: fomentar el respeto a los peatones y biciusuarios y el uso cotidiano de medios de transporte pertenecientes a la movilidad activa, controlar las actividades de las personas e instituciones reguladas por la presente ley, y como lo dice en la parte final, estos objetivos se establecen en la presente ley como un marco teórico esencial y deberán ser desarrollados y regulados mediante la normativa correspondiente. ¿Cuál normativa? El reglamento. Esta es una ley, pero esta ley tiene que tener un reglamento que es donde deberá establecerse las partes que son los detalles que la ley de manera general menciona. Ahora bien, vamos al artículo 90, en los requisitos para conducir. Esta ley trae cosas bien interesantes que es importante que ustedes tomen en cuenta. Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola o equipo caminero, se requiere, y estos son los requisitos para conducir: primero, ser mayor de edad; segundo, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de conducir. Es decir, aquí este artículo 90 nos establece los requisitos para conducir vehículos a motor, ¿ya? Y también incluye que toda persona que maneje también maquinaria agrícola o equipo caminero también tiene que tener la obligación de tener licencia, porque en el campo y a veces en ciertos sitios que son alejados, la gente no acostumbra a tener licencia y cree que manejar este tipo de maquinaria es fácil y cualquiera lo hace. No, esta normativa exige, para evitar accidentes, que todos tengan licencia, y estos son los requisitos que incluso también son preguntas de examen, si es que esta ley en algún momento se llega a poner en vigencia. Establece 4 requisitos. Requisitos para el otorgamiento de la licencia por primera vez. En el artículo 93 de la reforma se indica que para la obtención de la licencia de conducción profesional y no profesional, vean ustedes, están hablando de 2 tipos de licencia, la profesional y no profesional.
por primera vez, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte exigirá que se haya aprobado el curso de capacitación de conducción a cargo de las escuelas de conducción profesionales y no profesionales o por las instituciones de educación superior con especialización en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y esto les interesa bastante aquí al Instituto Rey David. Miren ustedes que esta normativa establece un O, es decir, dice, exigirá que se haya aprobado el curso de capacitación de conducción a cargo de las escuelas de conducción, las escuelas de conducción con especialización y de conducción profesional y no profesional o por las instituciones de educación superior. Es decir, si el reglamento se pone en vigencia, es probable que también los institutos de educación superior con especialización en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial también tengan a cargo esa emisión de estos cursos de capacitación para poder emitir licencia. Eso es lo nuevo que se viene en esta ley y que indudablemente va a haber una exigencia, porque no puede indudablemente emitirse las licencias así nomás, sino que tiene que haber una exigencia, un sistema de currículo de acreditación que haga que las personas que vayan a tratar de sacar licencia tengan la suficiente capacitación. Pero esta normativa sí establece esa prerrogativa que pueden tener ciertos institutos que se dedican a impartir tránsito para poder ayudar y colaborar para el otorgamiento de licencia y la capacitación vial. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas categorías y tipos de licencia? En el artículo 95, las licencias para conducir, miren ustedes, dice la normativa, las licencias para conducir serán de las siguientes categorías. Son 3, no profesionales, profesionales y especiales. Ya se acaba la licencia A, B, C, sino que habla de licencias no profesionales, profesionales y especiales. Los tipos de licencia de cada una de las categorías serán definidos en el Reglamento General de la presente ley. Probablemente alguien me preguntará cuáles son las no profesionales, las profesionales y las especiales. Me imagino que algunos de ustedes ya tienen en la mente hacer esa pregunta. Pero miren ustedes que todavía en la normativa no está establecido. Dice, los tipos de licencia de cada una de las categorías serán definidos en el reglamento. Es decir, lo que hace la normativa de manera general, es decir, estas van a ser las 3 tipos de licencia que van a existir. Profesional, no profesional y especial. Pero no establece todavía quiénes van a formar parte de estas categorías. Por eso es que la normativa todavía, yo creo que se queda corta y es uno de los cuestionamientos que existen de parte de sus detractores de que no hay una definición clara de cuáles van a ser cada una de estas categorías. Solamente las mencionan de manera muy general. El artículo 97 sobre el otorgamiento de licencia de conducir dice, se instituye, y esta es otra de las partes que ha recibido mucha crítica de la prensa, quienes han hecho un poquito el estudio y seguimiento de lo que dicen ciertos medios de comunicación, porque dice que se instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de conducir para los casos de comisión de infracciones de tránsito de conformidad con la ley y el reglamento. Y dice que las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje, y hasta ahí todo bien, porque eso sigue manteniéndose igual. Al momento de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la otorgan, para quienes obtengan por primera vez y procedan a renovarla o cambiarla de categoría. Las licencias de conducir serán otorgadas, y aquí esto se mantiene, esto no ha cambiado y no va a cambiar si es que se pone en vigencia. Las licencias de conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia de 5 años. Es decir, se mantiene vigente y se mantiene igual, que las licencias tendrán hasta 30 puntos. Punto 1. 2, que el plazo de vigencia de las licencias serán de 5 años. Eso no cambia. Y se utilizará el sistema de reducción de puntos por cada infracción cometida, así como el sistema de incentivos, que esto es algo nuevo. Yo diría que no toda ley es negativa para los que son detractores, porque esta parte también tiene una reforma bien interesante, que es el sistema de incentivos para el no cometimiento de infracciones, es decir, un premio a quienes no cometan infracciones en el desarrollo de su manejo de vehículos. Dice el artículo 98, recuperación voluntaria de puntos. Cuando el conductor cuente con su licencia de conducir con 15 puntos, esto es bien interesante, con 15 puntos o menos, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Regulación. Y digo que es interesante porque
esta es la parte que es criticada por mucha gente. Ustedes en su análisis y creo que en la cátedra que tengan ustedes podrán debatirlo. Dice acá, y esta normativa establece que si la licencia de una persona tiene 30 puntos y por diversa infracción un conductor llegue a perder puntos y llegue a 15, es decir, la persona ya tiene 15 puntos, esta normativa le permite a la persona que quiera recuperar sus puntos, porque está en 15 puntos, es decir, ya perdió 15, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en organismos debidamente autorizados por la Agencia de Tránsito, que de aprobarlo, como dice la normativa, recuperará 15 puntos. Es decir, la persona que perdió los 15 puntos con un curso podrá recuperar los 15 puntos que le faltaban. Esta parte es nueva, no existe en la normativa de tránsito actual y es una de las cosas que ha sido criticada por quienes consideran que esto es un premio, pero de todo caso está en la reforma y también establece que si por segunda ocasión el conductor cuenta con 15 puntos o menos en la licencia de conducir, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados, pero que de aprobarlo recuperará 10 puntos. Es decir, ¿qué le dice la normativa? Perfecto, ya alguna vez te premié porque cuando tenías 15 puntos hiciste un curso y recuperaste tus puntos, pero si vuelves a incurrir, dice, por eso es que dice esta normativa, si por segunda ocasión el conductor cuenta con 15 puntos, podrá tomar un curso, pero ya no recuperará los 15, recuperará únicamente 10. ¿Por qué? Porque indudablemente si es un reincidente, la normativa dice, no, pues ya te premiamos en algún momento, ya recuperaste estos 15 puntos, pero si por segunda ocasión incurres en esto, ya no te vamos a dar los 15 puntos, sino únicamente 10. Y así avanza en el mismo artículo 98, si por tercera ocasión el conductor cuenta con 15 puntos o menos, podrá tomar un curso de recuperación, pero recuperará ya no 10 puntos, si es por tercera ocasión, recuperará únicamente 5 puntos. Es decir, la normativa en el artículo 98 establece las ocasiones en que una persona puede recuperar puntos y cómo lo puede hacer siempre y cuando esté en los 15 puntos. Es decir, a partir de los 15 puntos o menos, la persona puede tomar cursos de recuperación, pero también la normativa les pone un límite de recuperación de puntos. Y ojo con esta parte para que también entiendan, porque este inciso que viene es importantísimo. La recuperación de puntos se realizará una vez al año. Cuando hablamos de las reincidencias de tercera ocasión, segunda ocasión, es para años posteriores, pues, ¿no? Es decir, se entiende que la licencia tiene una vigencia de 5 años, por tanto, lo que la ley establece es que esa persona que es reincidente en hacer cursos para recuperar puntos, ya no lo recupere cada año, sino que los puntos que recuperen sean menos. Pero la recuperación de puntos, los cursos para recuperar puntos solamente se realizarán una vez al año, porque si no, cada vez y cuando los choferes que incurren en este tipo de contravenciones harán los cursos y recuperarán puntos por doquier, y no. La ley sí establece un límite. La recuperación de puntos se realizará solamente una vez al año mediante cursos de concienciación, reeducación y rehabilitación actitudinal hacia un comportamiento enfocado a la cultura de tránsito, convivencia y seguridad vial. Es decir, que estos cursos que ellos hagan son cursos que vienen con contenidos que lo que buscan es que la persona entre en conciencia, se reeduque y se lo rehabilite en sus actitudes al manejar, que entiendan que su comportamiento es equivocado, y más o menos eso es lo que busca la normativa. Y dice aquí, si ustedes leen, incluirá la evaluación psicológica de los conductores en un organismo distinto al que emitió el título de conducción. Esto es fundamental porque la normativa en esta parte, el legislador sí atinó al poner esta parte, al indicar que incluye una evaluación psicológica de los conductores, pero en un organismo distinto, porque a veces cuando se emiten las licencias, perdón, es difícil que los mismos que emitieron su licencia le vayan a decir que la persona no está apta para manejar y vayan a hacer una emisión positiva. La normativa establece que la licencia la puede emitir uno, pero la evaluación psicológica debe hacerla un organismo distinto para evitar la contaminación, y eso es fundamental que esta nueva normativa lo incluye. Ahora bien, en el mismo artículo 98.a, eso también es importante, esta normativa establece en algunos artículos la incorporación de literales, es decir, 98.a, 98.b, eso también trae la normativa. La recuperación por pérdida total de puntos, perdidos los 30 puntos de la licencia de conducir,
sin haber realizado ningún curso de capacitación voluntaria, será suspendida la licencia de forma automática por 60 días y será obligatorio tomar un curso de recuperación de puntos en organismos debidamente autorizados. Es decir, si por alguna circunstancia algún conductor descuidado nunca hizo los cursos cuando tenían 15, porque recuerden que la normativa en el artículo 98 establece que se pueden recuperar puntos a partir de los 15. Si la persona por descuidada perdió los 30 puntos de la licencia sin haber realizado ningún curso que es fundamental para recuperarlo, su licencia será suspendida de forma automática por 60 días. Es decir, esos conductores no podrán manejar durante 60 días o 2 meses prácticamente y serán obligados a tomar un curso de recuperación si es que quieren volver a manejar. Eso para los descuidados. Si se pierden los 15 puntos, se suspenderá automáticamente la licencia por 120 días y se deberá aprobar otro curso en los mencionados organismos para recuperar los 15 puntos. Estos artículos hablan sobre las distintas variables que hay en las personas que van perdiendo los puntajes. La una habló sobre los 30 puntos, esta normativa en su segunda parte sobre los 15 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiero ahondar mucho porque si no me demoro demasiado y hay otras partes que quiero que ustedes compartan conmigo. Recuperación por pérdida total de puntos. La aprobación del curso no significará el cese de la suspensión de la licencia y el cumplimiento de la suspensión no releva de la aprobación del mismo como requisito para la recuperación de puntos. La recuperación de puntos se realizará una vez al año mediante cursos de concienciación, reeducación y rehabilitación actitudinal hacia un cambio de comportamiento. Es decir, la aprobación del curso no significará el cese de la suspensión. Tiene que aprobar y tiene que cumplir cada uno de los requisitos que establece la normativa y mientras no lo haga, no podrá recuperar los puntos de la licencia de conducir. Eso es lo que dice la normativa. Los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, y esto es lo que yo les decía, los incentivos por buenas prácticas, esto es nuevo y esto es interesante. Los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizado desde la fecha de la citación de la última infracción, gozarán de hasta 4 puntos extras que se incrementarán a su licencia de conducir para el siguiente año. Es lo que significa que las personas que en un año no hayan tenido ninguna sanción, se les sumará o se les dará 4 puntos a su licencia de conducir y si es que llegan a tener algún tipo de infracción, no se les va a reducir, se les va a regalar 4 puntos, es decir, si por haber circunstancias tuvieron una infracción, que les toca reducirle 8 puntos, no les bajarán los 8 puntos, sino que le bajarán únicamente 4. ¿Por qué? Porque tienen estos 4 puntos a favor que la normativa les regala por año por buena práctica o como incentivo a la conducción por no haber sido sancionados en el periodo de un año. El señalado incentivo por buena práctica de conducción indudablemente no sobrepasará el límite de 30 puntos contenidos en la presente ley. ¿Qué significa? Que si la persona, recuerden que tiene la vigencia de la licencia 5 años, y si la persona todos los años gana 4 puntos más 4 puntos, puede en algún momento llegar a los 30, entonces la ley dice no, esas buenas prácticas de conducción no sobrepasarán los 30 puntos, pero indudablemente se mantendrán por año para que la persona siga manteniendo su excelente nivel de conducción y se le pueda revelar estos puntos, ¿no? Esto es nuevo, esto no existe en la normativa vigente y esto es algo que se ha incorporado de positivo en la normativa que se está queriendo poner en vigencia. Al conductor que no haya sido sancionado durante, ¿qué otro incentivo hay? A este conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia y mantiene los 30 puntos, se le exonerará del 50% en el pago de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o en el cambio de categoría. Es decir, que no solamente les regalan estos 4 puntos, sino que también va a haber una exoneración del 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir en la renovación o en el cambio de categoría. Las licencias de conducir, miren, ahora en el artículo 100, sobre lo que son anulaciones, revocación y suspensión de licencia, esto es importantísimo para los estudiantes que son estudiosos y para los que quieren manejar bien la normativa. Los términos anulación, revocación y suspensión son términos distintos. El artículo 100 establece cada uno de los requisitos de cuándo se anula, cuándo se revoca y cuándo se suspende una licencia de conducir. Las licencias de conducir serán anuladas, ojo, anuladas, cuando se detecte que estas han sido otorgadas mediante un acto viciado por defectos de forma o por falta de requisitos de fondo, especialmente para su validez. Es decir,
Si se detecta que una persona ha obtenido una licencia de manera irregular, será anulada cuando se detecte que ha sido otorgada mediante un acto viciado por defectos de forma, es decir, algún hecho irregular, anormal ha sido detectado en la licencia, o por no haber cumplido requisitos de fondo, es decir, a lo mejor documentación que no fue presentada, y se detecta aquello, se anulará la licencia a conducir hasta subsanar aquello para su validez. Ahí viene la siguiente parte que dice: las licencias de conducir serán revocadas, ya no anuladas, serán revocadas en los siguientes casos. Primero, cuando los exámenes correspondientes determinen la incapacidad física, mental o psicológica de su titular para conducir vehículos. 1, 2, cuando el titular sea sancionado por segunda vez en el periodo de un año. 3, por conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. 4, cuando el titular haya sido sancionado en 2 ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir. Ojo, con la suspensión del permiso. Y por muerte del titular, por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida, y en los demás casos previstos por el ordenamiento jurídico. Miren ustedes, la revocatoria de una licencia, es decir, el dejar insubsistente una licencia, podrá hacerse en algunas circunstancias. Primero, por incapacidad física, mental o psicológica. Esto es nuevo y esto es bueno, porque también establece que la persona que no está apta para manejar un vehículo, para conducir un vehículo, podrá revocársele esta licencia al detectársele aquella afectación, sea física, mental o psicológica. O cuando sea sancionado por segunda vez en el periodo de un año. Es decir, hay una exigencia en que la persona no vuelva a manejar cuando en el periodo de un año ha sido sancionado por la misma infracción 2 veces. O también por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Es decir, esta normativa es radical en la revocación de la licencia para personas a quienes se le haya detectado estar en estado de ebriedad o manejar con drogas en su organismo. Y miren que no establecen las veces, sino esta ley da a entender que solamente con determinar por una ocasión aquello podrá revocársele la licencia, indudablemente debidamente demostrado que eso en una audiencia de flagrancia o con o la práctica de un examen de alcotés o de alcoholemia puede terminarse, la persona inmediatamente se le revocará la licencia. Es una reforma interesante y buena, yo diría. Y también en cuanto a la suspensión, vean que lo primero hablamos de la anulación, el siguiente artículo fue sobre la revocatoria, y aquí en el tercero dice: serán suspendidas las licencias cuando no se superen las pruebas establecidas para la renovación de la licencia o canje de las licencias internacionales para conducir. También serán suspendidas por efecto de la pérdida total del puntaje en el registro de licencia de conducir sin haber agotado el proceso para su recuperación, lo que hablamos hace un rato, es decir, si la persona pierde los puntos y no recupera los puntos o no sigue el trámite pertinente, se le suspenderá la licencia. Y también por cometer infracciones de tránsito que conlleven esta sanción, es decir, personas que constantemente cometen infracciones y se quedan sin puntos, entonces se les suspenderá la licencia de conducir. Es decir, esta normativa es completa en cuanto a en qué momento se anulan las licencias, en qué momento se revocan las licencias y en qué momento se suspenden las licencias. Y establece de manera bien clara en qué momento se hace, es decir, está debidamente identificada y numerada. Ahora bien, continuando con la capacitación, como indicaba que el tiempo es corto, vamos a hablar para los que vayan a ser agentes de tránsito, agentes civiles de tránsito o quienes quieran formar parte de CTE o ATM, ¿cuáles son los elementos más importantes que deben tener en consideración al momento de un parte policial en delitos y contravenciones de tránsito? Que esto es fundamental en la práctica de ustedes. Según esta nueva ley, el parte policial por infracciones de tránsito, y mire que habla de infracciones de tránsito, y cuando se habla de infracciones de tránsito, estamos hablando no solamente de delitos, sino estamos hablando de contravenciones. El parte policial por infracciones de tránsito debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y fotografías que evidencian el lugar del suceso. Es decir, en los partes, que sí existe actualmente y se ve, pero ya hay una ratificación en la normativa, deben estar los croquis. Los croquis son fundamentales para quienes hacemos la labor de fiscal,
un croquis bien elaborado y fotografías bien elaboradas del lugar de los hechos por parte de agentes de tránsito realmente aclara las posiciones jurídicas que nosotros tenemos. Y esta parte policial por infracción de tránsito tiene que tener como elemento fundamental la relación detallada y minuciosa del hecho, es decir, qué pasó, las circunstancias, es decir, cómo pasó, el gráfico, es decir, cómo se dio el accidente y las fotografías que evidencian el lugar y los resultados de la infracción. Esto es muy bueno, que ya está establecido, y los encargados, o sea, los agentes de tránsito, encargados del control de tránsito y de las pericias descritas en el presente artículo, que incurran en falsedad, engaño, fraude procesal u otro tipo penal dentro de los informes que tienen a su cargo, serán sujetos a la acción penal correspondiente sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que haya lugar. Hace pocos días fuimos testigos en la prensa de que hubo un agente de tránsito al cual detuvieron por haber falseado el contenido de un parte de accidente de tránsito en el que hubo un fallecido. Y a ese agente de tránsito lo detuvieron y le iniciaron una causa penal por fraude procesal. Es decir, hace pocos días ya fuimos testigos de que esto existe, de que se puede poner, de que está en vigencia y de que también ya se menciona en la reforma a la ley de tránsito para aquellos agentes que incurran en este tipo de falsedad y la sanción que pueden tener. Parte es que, asimismo, dice, los organismos competentes en materia de tránsito, de acuerdo con la Constitución y la ley, remitirán al agente fiscal, aquí ya estamos hablando de la participación del fiscal, de su jurisdicción dentro del plazo de 24 horas a los partes de siniestros de tránsito con la noticia de las circunstancias del hecho y los demás documentos relativos a la infracción. Es decir, la nueva ley de tránsito establece la obligatoriedad que tienen los agentes competentes de poner el parte dentro de las 24 horas a órdenes del fiscal de la jurisdicción que corresponda con todos los detalles del siniestro de tránsito y las relaciones circunstanciadas del hecho y los documentos que respalden la actuación del fiscal. Y también establecen la participación de los peritos especializados de accidentología vial. Estos son peritos que se están incorporando, que la palabra accidentología vial no constaba en la ley de tránsito vigente y ahora se le incorpora, son peritos especializados en esto, y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que remitirán las pericias asociadas al siniestro de tránsito dentro del plazo establecido en el Código Orgánico Integral Penal y, por supuesto, en la Constitución. Aquí también les he incorporado en este contenido la aprehensión de vehículos, es decir, los famosos trámites de cuánto demora recuperar un vehículo o en qué momento un vehículo debe ingresar a órdenes de la autoridad competente. Y dice la normativa, la y los servidores encargados del control de tránsito dentro de su jurisdicción y ámbito de competencia. Miren ustedes que estos términos son importantes. Los encargados del control dentro de su jurisdicción. Todo agente tiene que actuar dentro de su jurisdicción, no es jurisdicción que no le corresponda, y en el ámbito de su competencia. ¿Qué significa? Que no puede hacer más allá de lo que su trabajo y sus responsabilidades le indiquen. Y que tomen procedimiento en un siniestro en donde resulten lesionados o fallecidos una o varias personas. Miren ustedes, ya establece particularidad, donde hayan lesionados o fallecidos, estarán facultados para detener a los presuntos autores de un delito de tránsito y a ponerlos a órdenes del fiscal, que de manera inmediata solicitará la expedición del auto de prisión. Bueno, esto yo creo que aquí hay en la normativa como un exceso, porque aquí está estableciendo una obligatoriedad de expedir un auto de prisión cuando se entiende que previo a hacer una motivación de una prisión o de una responsabilidad tiene que haber un análisis. Creo que aquí se limita la ley. Considero sí que en esta parte debería haber una reforma o un cambio, pero lo que sí está claro es la facultad que tienen los agentes de, en casos de lesionados o fallecidos, inmediatamente detener a los infractores y ponerlos a órdenes de la autoridad. Eso está bien. Lo que critico y lo que observo es que la parte donde dice solicitará la expedición de un auto de prisión no puede ser obligatorio, porque puede ocurrir como una excepción que haya un accidente de tránsito en el que haya fallecidos y resulte que la persona que está involucrada en el accidente no sea responsable del hecho. Entonces no se puede mandar detenido a una persona por el mero hecho de un fallecido sin haber analizado bien las circunstancias del acto, ¿no? Entonces solamente esa observación hago respecto a lo que está en esta normativa, que debería ser mejor redactado y mejor especificado. Los vehículos serán aprehendidos como evidencia de la infracción de tránsito en los casos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal con respeto de la cadena de custodia. Jamás deben olvidar, quienes trabajen en asuntos de tránsito,
en la cadena de custodia. Todo vehículo al ingresar a un centro de retención vehicular tiene que ser ingresado bajo cadena de custodia, bajo un formulario de cadena de custodia y estar debidamente detallado en qué condiciones ese vehículo ingresa y con qué objetos ese vehículo ingresa. Porque más de una vez ha ocurrido la pérdida de objetos de vehículos en los canchones, entonces debe quedar debidamente ingresado con un detalle bien minucioso de las circunstancias en las que entra. El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en esta ley por parte de los servidores encargados del control de tránsito y otros actores que intervengan serán sancionados de conformidad con la ley de la materia. Eso también establece en el caso de que haya por parte de los servidores un exceso en la demora de hacer estos partes o en la actuación, y es lo que establece la normativa, la sanción por incumplimiento de los plazos que la ley establece y la Constitución del Ecuador. Luego de efectuadas las diligencias periciales, los vehículos serán devueltos a sus dueños y contarán con la orden de la autoridad competente. Pero miren ustedes, se mantiene el establecimiento de luego de efectuar las diligencias periciales, es decir, la normativa establece que no podrá ser devuelto ningún vehículo si no se ha hecho previamente el peritaje, esto es, el reconocimiento de evidencia física o el revenido químico en su caso. Práctica de diligencias periciales, las diligencias periciales de investigaciones in situ, reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, inspecciones técnicas oculares y demás pericias en torno al hecho de tránsito serán realizadas por el personal especializado en accidentología vial de la Policía Nacional del Ecuador y de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, en este caso la OIAT, de la Comisión de Tránsito. El reconocimiento médico de lesiones, heridas y reconocimiento exterior y autopsias se practicarán con lo establecido en el Código Orgánico, es decir, que se mantiene la obligatoriedad de hacer reconocimientos médicos de lesiones, heridas y reconocimiento exterior a cadáveres y las autopsias de ley de acuerdo al Código Orgánico. Es decir, lo que hace la Ley de Tránsito es ratificar en su normativa que aquello se mantiene y lo menciona de esa manera. Bien. Ahora bien, esto es muy rápido, en honor al tiempo. Creo que tengo 5 minutos más. En cuanto a las prácticas, en cuanto a la notificación de contravenciones, porque ya hablé de delitos, quiero hacer una mención muy rápida de lo que son notificaciones de contravenciones por el hecho de los agentes de tránsito que comúnmente les impugnan sus boletas. En las contravenciones, los servidores encargados del control de tránsito entregarán personalmente al responsable de la comisión de la contravención una copia de la boleta en la cual se señalará la contravención, el nombre y el número de cédula del conductor del vehículo y de no poder establecer la identidad, el número de placas del vehículo. Es decir, esta normativa establece la obligatoriedad de entregar una copia de la boleta de manera personal a la persona contraventora en la que esté el nombre de la persona, el número de cédula del conductor del vehículo y de no poderse establecer la identidad, el número de placa. Y aquí dice, en caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, aquí está la excepción, de ser posible, se remitirá al domicilio del propietario o a su correo electrónico consignado en la base de datos en un plazo no mayor de 72 horas. Y esto es importantísimo, porque esta normativa establece que el tiempo que un agente deberá entregar una boleta cuando se ha cometido una infracción es de 72 horas, contado desde la fecha en que fue cometida la infracción. 72 horas, no puede pasar de este tiempo. Si aquello no se hace, no será válida la infracción y ese es el tiempo que la normativa les establece a ellos para poder llevar efecto esta contravención. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la contravención y la advertencia de las sanciones correspondientes que para ella se prevé. Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia y seguridad en las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros implementados por las instituciones públicas o los GAPs a cargo de la administración de vías, avenidas que posean sistemas de peaje, serán considerados como elementos de convicción para el juzgamiento de delitos. Es decir, las cámaras de seguridad, de vigilancia de los peajes de las ciudades instaladas serán consideradas como prueba para establecer en determinados momentos, sea para las instituciones de tránsito o para las mismas personas que han presuntamente contravenido la normativa, como prueba y podrán ser pedidas como tal ante la autoridad competente, que en este caso es el juez. El contraventor responsable no podrá renovar su licencia de conducir
realizar la revisión técnica vehicular ni matricular el vehículo que esté a su nombre si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos correspondientes o ha suscrito el correspondiente convenio de pago ante la autoridad competente. Esta normativa es nueva. Esto es indudablemente algo que la gente va a criticar muchísimo, va a ser sujeto de bastante crítica y va a ser probablemente impugnado, porque establece, miren ustedes, el contraventor responsable no podrá renovar, o sea, no podrá sacar su licencia ni realizar la revisión técnica, ni matricular el vehículo que está a su nombre si antes no ha cancelado el valor de las multas. Indudablemente allá hay una coacción, una coerción de que se pague, y si mientras no pague, esta persona no podrá hacer nada de esto, no podrá renovar licencia, no podrá realizar revisión técnica, no podrá matricular. Pero esto es lo que están queriendo poner en vigencia. Esto es, yo diría que va a traer algunas críticas, pero de todas maneras lo saco a colación porque de eso se trataba esta charla, de un análisis de lo que hay en la normativa. Y cuando se trata de una contravención por mal estacionamiento y no se puede ubicar al conductor, dice la normativa, se procederá a colocar en alguna parte visible del vehículo el adhesivo correspondiente, en este caso el obligado al pago será el propietario del vehículo y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas, más los recargos respectivos, o ha suscrito el correspondiente convenio de pago ante la autoridad competente. Un poquito va de la mano con lo que anteriormente mencioné, de que esto va a ser un poquito criticado por la ciudadanía por la coacción que existe en aquello, ¿no? Finalmente, en cuanto a lo que es la jornada de trabajo de los operadores, esto es importante también y lo quise poner. Las operadoras y los propietarios de los vehículos de transporte terrestre autorizados para prestar servicios de transporte de cualquier clase y tipo, inclusive de turismo, son responsables de proteger y garantizar los derechos laborales y la seguridad social de los conductores y oficiales que laboran en las unidades. Esto no existe y esta normativa establece que las operadoras y los propietarios ahora sí tienen que tener mucho cuidado con el tema de la cantidad de horas que manejan los conductores y también la obligatoriedad de asegurar al conductor y a los oficiales para que laboren en las unidades, so pena de sanción. Por motivos de seguridad, dice el artículo 79.a, la jornada de trabajo en ningún caso podrá exceder del número de horas diarias determinadas por la autoridad rectora del trabajo para esta actividad y considerará el tiempo de descanso y alternancia obligatoria de los conductores. Los conductores podrán trabajar bajo relación de dependencia o mediante contrato de servicios profesionales a elección del conductor. Esto, por eso yo les decía cuando comencé la charla, que los conductores profesionales y las operadoras de transporte, algunas quieren que se ponga en vigencia, es porque trae esta normativa algunas cosas que le favorecen a los conductores y a los oficiales y la obligatoriedad de que se los ingrese al seguro, porque muchos de ellos no gozan de aquello. Y también la responsabilidad de las operadoras. El artículo 79.2 establece que las operadoras de transporte serán responsables, y esto yo diría que es genial, serán responsables por los daños y perjuicios a sus usuarios que puedan derivarse del incumplimiento de las obligaciones y formalidades previstas en la ley y demás normativas. Es decir, las operadoras de transporte deben responder por los daños y perjuicios de sus usuarios. ¿Cuáles usuarios? Todos los que se transportan en sus medios de transporte y que puedan derivarse del incumplimiento de obligaciones, como por ejemplo el no poner cinturones de seguridad en los vehículos, el no llevarlos a buena velocidad, sino que van a exceso de velocidad. Es decir, en todo eso tendrán que responder las operadoras. Y finalmente culmino esta charla con lo establecido en la derogatoria tercera, que esto es una de las cosas que también la prensa ha hecho mucha crítica y yo diría que va a ser también sujeto de debate. Dice la derogatoria tercera, elimínese la sanción de reducción de puntos de la licencia de conducir en todas las contravenciones de tránsito que van desde la tercera a la séptima clase, contenida en los artículos 388, 389, 390, 391 y 392. ¿Y por qué digo que es polémica? Porque, claro, una de las cosas que estaban buscando los transportistas era que se acabe con el tema de la reducción de puntos en las contravenciones y los legisladores establecieron esta reducción de puntos en las contravenciones de la tercera a la séptima, en la que ya no va a haber reducción de puntos, sino únicamente en las contravenciones de primera y segunda clase. Pero hay algunas contravenciones que están en la tercera y séptima que también son de las que comúnmente cometen los transportistas y para ellos no va a haber reducción de puntos. Entonces, ¿cuál es la crítica? Que claro, cuando están en vigente
esté en vigencia todas las contravenciones, de la tercera a la séptima, indudablemente un mal conductor va a perder rápidamente los 30 puntos. En cambio, si ya se quitan estas contravenciones de la tercera a la séptima y solamente quedan las establecidas en las contravenciones primera y segunda, la cantidad de puntos que van a perder los conductores son mínimas y por eso ellos van a tener más tiempo los 30 puntos. Entonces, esa crítica ustedes la van a ver en la prensa, de que la establecen y la prensa indudablemente a veces habla de manera muy amplia sin hacer análisis y dice se ha eliminado la reducción de puntos. No, lo que dice la normativa en la derogatoria tercera es que se han eliminado la reducción de puntos en las contravenciones que van de la tercera a la séptima, específicamente en los artículos 388, 389, 390, 391 y 392. Se mantienen las sanciones de reducción de puntos de las contravenciones de primera y segunda clase establecidas en los artículos precedentes. Eso es lo que ha habido en la reforma. Entonces, todo lo que menciono, dice la normativa, se pondrá en vigencia en el plazo de 180 días y la Asamblea iniciará el tratamiento para la aprobación de las respectivas reformas al COIT con el fin de recategorizar las contravenciones de tránsito, solamente los delitos de tránsito y aquellas contravenciones de tránsito de primera y segunda clase que suponen grave riesgo a la vida de los conductores merecerá la sanción de reducción de puntos, los que les acabé de decir ahorita. Esto lo establece la transitoria 82ª. ¿Ya? Y en las contravenciones de tercera a séptima clase se deberá mantener como sanción únicamente la multa. Con esto, mis estimados amigos, terminamos esta exposición muy sucinta en esta hora de lo que es las reformas en su parte más esencial. Y miren que en esta hora, y con esto concluyo, hemos hablado del manejo de los partes de aprehensión, de los delitos y las contravenciones, de la eliminación de puntos, de la ampliación, de lo que esencialmente contiene la normativa, y también hemos hablado de las incorporaciones que presenta esta ley. Y que todo esto debe ponerse en vigencia en el plazo de 180 días, pero también, como lo indiqué al iniciar mi intervención, eso está en manos del presidente, todavía no está en vigencia, es una propuesta que puede ser vetada total o parcialmente, y eso ya depende del presidente, y tiene algunos artículos polémicos, que ya los he mencionado en esta hora que me he tomado, y que he hecho simplemente una mención de lo más relevante, y de lo que comúnmente la prensa ha mencionado en los últimos días, para que ustedes tengan claro qué es lo que la prensa a veces dice mal, y qué es lo que está debidamente establecido, incluso los he puesto en el contenido, para que ustedes puedan ver cuáles son esas reformas. Entonces, con esto, les agradezco la atención y quedo a la disposición de ustedes en caso de que haya alguna inquietud o para que intervenga el próximo ponente. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muy bien, estimado. Tenga la bondad. Dejamos de compartir la pantalla. Muy bien. Agradecemos a nuestro ponente, el abogado magíster Stalin Naranjo Pincay, por su intervención con el tema Análisis de la reforma de la LOTSB, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Agradecemos por su valioso aporte al ámbito educativo de nuestra comunidad educativa. A continuación, vamos a dar lugar a la rueda de las preguntas. Si alguien, algún participante tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, podemos plantearle a nuestro querido ponente. Si alguien desea preguntar, por favor, puede activar su micrófono o a la vez trabajamos con las reacciones. ¿Algún participante que desee plantear alguna inquietud a nuestro ponente? Consulta. Es respecto a ¿Le lo que escuchamos? expuso ya en el exceso de velocidad por fuera del rango moderado, ¿se detiene el vehículo o no? Fuera del rango moderado, sí. Si hay un exceso de velocidad, fuera del exceso moderado, por poner un ejemplo, si usted está en una autopista en el que va el máximo de velocidad es 100 y máximo se puede hasta 110 y usted va a 120, sí. Pueden detenerlo y pueden apreender el vehículo y se va a detener a la persona precisamente por haber excedido ese rango. Que a veces no se cumpla, eso es otra cosa.
pero eso y porque también a veces la persona que incumple se va, pues. Entonces, la gente de tránsito cuando quiere reaccionar ya no lo alcanza, pero si una persona es detectada en una vía determinada a una velocidad y los agentes de tránsito alcanzan a abordarlo más adelante y han excedido el rango moderado, sí. Eso no queda a criterio del juez, entonces ya está en el artículo, tiene que ir de ley detenido el vehículo. Correcto. O queda a criterio del señor juez. No queda a criterio del juez, queda a criterio, en ese momento en el agente de tránsito que está interviniendo y que detecta esa normalidad, porque estamos hablando de una vía y el exceso de velocidad de rangos moderados, de exceso en el rango moderado se establece en la. Entonces, en ese momento el que actúa es el agente de tránsito, pero en la práctica eso casi poco ocurre, ¿no? Por eso es que es muy poco común que eso se dé porque, como le dije, en la mayoría de ocasiones, las personas que contravienen esto se van. O sea, es muy difícil a veces abordar a esa persona y lo único que queda en el sistema o en los medidores de velocidad es la contravención. Entonces, y comúnmente luego le llega la infracción a la persona que contravino y él tiene que pagar la multa. Por eso es que rara vez se ven detenidos. ¿Ya? Pero en la práctica, si hay un agente que lo haga, sí pasa. De hecho, muy rápidamente, en el año, hace unos 5 o 6 años atrás, este actor David Reynoso, que precisamente a los agentes de tránsito les hacía una parodia, tuvo la mala suerte de que a él en la vía a Salinas lo detuvieron porque él contravino el rango de velocidad y él iba a 170. Tuvo la mala suerte de que los agentes lo detuvieron, lo identificaron, y indudablemente ya le tenían puesto el ojo, pero más allá de ponerle el ojo, él realmente contravino la normativa. Y él estuvo detenido algunos días, según la normativa, como cualquier ciudadano, por haber excedido el rango de velocidad, y él tuvo la mala suerte de que sí lo abordaron más adelante. Entonces, es un ejemplo claro de que la normativa existe, pero que en la práctica no se da por lo que le dije, ¿no? Porque en la mayoría de ocasiones el conductor no lo logran detener. Muy bien, mi estimado, gracias por responder esta pregunta. A continuación, damos lugar al señor Henry Narváez, que también nos va a hacer la participación. ¿Alguna inquietud? A sus órdenes. No lo tire, ponlo despacito. Sí, una pregunta para el abogado. En casos de accidentes de tránsito donde hay daños materiales únicamente, ¿es obligatorio guardar los vehículos en el centro de retención o se puede dar apertura para los que los conductores hagan un arreglo y puedan llevarse sus vehículos? ¿Habrá algún inconveniente con alguna autoridad por no guardar los vehículos? A ver, se lo voy a contestar como fiscal que soy y porque estuve 4 años en tránsito y conozco bastante lo que usted me está preguntando. A ver, en la práctica, mientras los agentes de tránsito no se lleven los vehículos, todo arreglo en el lugar de los hechos se puede. En daños materiales porque esa es su pregunta. Entonces, sí, pero si ya la gente tomó procedimiento, ya reportó el hecho en la central de radio y hay daños considerables en los vehículos, fundamentalmente en uno, porque para que sea delito, la normativa establece que tiene que superar los 2 salarios básicos unificados y el agente de tránsito se da cuenta que va a haber problemas porque a lo mejor uno de ellos no está de acuerdo con el procedimiento. La obligación del agente de tránsito es poner a los vehículos a órdenes de la autoridad competente. Ojo, los vehículos, no las personas. Cuando hay daños materiales y no hay lesionados, no hay la obligación del agente de tránsito de detener a nadie. Es decir, y eso ocurre bastante de que en daños materiales únicamente llegan a fiscalía los vehículos y no las personas. Eventualmente, si hay polémica en el lugar de los hechos, como le dije, y hay una persona que se siente insatisfecha con el arreglo o con la actuación del agente de tránsito, el agente de tránsito, por curarse en sano, lleva a las personas ante el fiscal con los daños con los vehículos y el fiscal ordena, si es que únicamente hay daños materiales, que se presente el caso ante un juez u ordena en ese momento que las personas queden libres, pero los vehículos quedan ingresados. Entonces, en la mayoría de casos, 9 de cada 10, los vehículos en daños materiales, si el procedimiento ya fue tomado por la agente de tránsito, ingresan.
y las personas se van libres eventualmente en daños materiales, salvo que haya alcohol. Cuando hay alcohol, ahí sí no puede haber, ahí sí tienen que las personas ser presentadas ante la autoridad competente y realizarse la audiencia respectiva. Muchas veces, abogado, muchas veces pues son daños materiales que pueden ser ocasionados por el mismo conductor, o sea, el mismo conductor se volca o se incuneta y los daños materiales son ocasionados por el mismo dueño. Ahí tampoco no habría inconvenientes de darle las facilidades al conductor o obligatoriamente tenemos que también proceder con el vehículo. En esos casos que los daños son únicamente con un vehículo, sería el Ahí conductor únicamente, solo. claro, ahí únicamente el vehículo quedaría prendido si es que en el desarrollo de su accidente fue afectando algún bien público, ¿no? O algún bien de alguna entidad. Porque comúnmente cuando estas personas se accidentan, se estrellan contra un poste, contra una valla, contra una jardinera. Entonces, cuando ocurre aquello en las que haya bienes del Estado, indudablemente el carro podrá ser mío y yo seré el responsable de cómo quedó mi carro, pero lastimosamente en el desarrollo del accidente yo fui dañando algún bien. Entonces, el vehículo debe quedar retenido en este tipo de ejemplos para que la persona responda por los daños a bien público, que es lo que comúnmente ocurre, ¿no? Y recuerde que cuando uno se estrella, rara vez se estrella contra algo que no sea un bien público. O sea, siempre uno termina estrellado contra un vehículo, contra algún poste, y ese poste pertenece a alguien. Entonces, esos son los hechos por los cuales los vehículos comúnmente en daños propios quedan ingresados. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Adelante. Yo he visto casos que a veces hay daños materiales y hay ingesta de alcohol y no detienen al conductor, solamente los vehículos en la audiencia. Bueno, eso es un mal procedimiento, ¿no? Porque en la práctica la consigna y la orden emitida a los agentes de tránsito es en daños materiales en la que hay ingesta de alcohol, en la que el conductor inmerso en el accidente sea detenido y sea presentado ante la autoridad competente para que la autoridad competente, en este caso el fiscal, ordene la prueba respectiva de alcotest o de alcoholemia en sangre para determinar el grado de alcohol, ¿no? Entonces, si ha habido un procedimiento en el que la persona haya sido liberada de un daño material y haya habido ingesta de alcohol, es un mal procedimiento de algún agente, que eso no está bajo ningún concepto establecido en ninguna normativa, y más bien estos hechos en los cuales hay alcoholemia son los primeros que tienen que ser presentados, porque si el hecho no es delito, es contravención. Entonces, y de ley tiene que ser juzgado por cualquiera de las dos infracciones. Muy bien, estimado Stalin, muchísimas gracias por solventar estas preguntas. Les recuerdo que tenemos hasta las 7:35 las preguntas. Doy lugar a continuación al estimado Owen Escobar. Plantee su pregunta, por favor. Buenas noches, abogado doctor. Usted ha dialogado con los señores fiscales de Cuenca o de Azuay. Ellos toman el procedimiento de un modo diferente. Entonces, desearía algún momento tengo un diálogo con los señores fiscales en el tema de tránsito. Allá ciertas cosas no están. ¿Sí me escucho? Sí, más bien me gustaría al compañero que intervino que precise más bien el ejemplo al cual se refiere para poder un poquito entender a qué se refiere con las actuaciones en Azuay. En este caso, como usted dijo, con el señor ingerido licor. Me tocó vivir cierto caso que no está de acuerdo a la ley, tampoco aceptaba ese procedimiento, pero se ejecutó. Imagínense. Y ahí me dijeron simplemente, esto se llama República de Cuenca. Por eso les digo, a veces hay que dialogar y tratar de que todos ustedes lleguen a un solo consenso. Si lo hacemos o no lo hacemos. Si no lo hacemos cuando dice esto. Pero ese rato se interfiere la ley. Yo lo viví, le digo. Yo soy agente de tránsito. Más bien agente de tránsito y lo viví y me dijo, vea, esto es así. Y, claro,
más bien yo diría para su ilustración, que yo sigo considerando que eso es un mal procedimiento. Yo le comparto de manera muy rápida. Yo estuve 4 años en tránsito, fui fiscal de tránsito hasta el año pasado, desde el 2016 hasta el 2020, y el procedimiento es ese. Entonces no hay, si en Cuenca, bueno, ni siquiera podemos decir, hablando un poquito de manera morocha, que porque en Cuenca la gente toma un poquito más de la cuenta, eso es permisible, porque la ley es para todos. Entonces, en la práctica, la consigna y la disposición y la normativa, que es lo fundamental, porque somos respetuosos de la ley, Cuenca no es... El micrófono, estimado Stalin, por favor, habilite el micrófono. Perdón, decía yo que ese es un mal procedimiento el que se aplica allá en el ejemplo que plantea nuestro amigo, porque estuve 4 años, como decía, en tránsito, y la consigna y la orden a los agentes de tránsito en asuntos de alcoholemia es presentar a la persona ante el fiscal e inmediatamente y sin ningún otro trámite. Es decir, no puede haber ni siquiera intermediario, no puede haber una persona que evite la práctica de la prueba de alcoholemia, y la determinación del resultado es lo que va a determinar si el hecho es contravención o es delito. Si hay daños materiales, indudablemente, y con alcohol va a ser juzgado por delito, y si la persona no causó mayores daños materiales o los daños materiales son menores a los 2 salarios básicos, pero tiene alcoholemia y supera el mínimo permitido, la persona va a ser juzgado como contraventor. Es imposible que un conductor en estado de alcoholemia se vaya libre. En la práctica tiene que ser presentado y tiene que valorarse ante el médico legista que esté de turno y determinarse la cantidad de alcohol, y dependiendo de la cantidad de alcohol y de la contravención se va preso. Eso es lo que dice la normativa y es lo que debería aplicarse en todos lados. Muy bien, gracias, estimado Stalin, gracias por su participación. Quiero hacer una pregunta de uno de los participantes que elaboran sus preguntas a través del chat. La participación del cabo segundo Luis Ramos pregunta: en las partes policiales, ¿es obligatorio que las fotos sean de una cámara fotográfica de dotación o del celular personal? ¿No habría problema? Esa es la pregunta que plantea. Bueno, en la práctica, la normativa no establece de qué tipo de cámara tiene que hacerse. Indudablemente, lo que la mayoría de agentes de tránsito hacen es tomar fotografías desde sus celulares, pero lo que tienen que cerciorarse los agentes es de que cuando tengan que bajar esa información y tengan que ser incorporadas a los expedientes o a las inspecciones oculares técnicas, sean las fotos lo suficientemente claras para que cuando el fiscal o la autoridad competente le solicite las fotografías del hecho o las incorporen al parte, sean visibles y se pueda observar claramente el hecho y se puedan observar los daños. Entonces, la normativa no establece con qué tipo de cámaras tenga que hacérselo. Lo que establece es que tienen que ser claras, que tienen que ser que tiene que verse claramente el hecho, y el agente de tránsito, y eso como una recomendación especial, cada procedimiento de cualquier agente, su carta de presentación. ¿Qué significa? Que el agente de tránsito es responsable del trabajo que realiza y de que sea con excelencia. Es decir, más allá de que en ese momento no tenga una cámara de calidad, pero posee un celular, si puede tomar la mejor fotografía posible en ese momento y luego la logra bajar cuando ya llegue al destacamento y logra tomar la mayor cantidad de fotos y escoger las mejores, esas las incorpora al expediente y eso va a servir para aclarar los hechos. Es decir, lo importante es que la persona actúe con el profesionalismo y aclare los hechos y trate de tomar las mejores fotos, aun cuando el celular no sea de última generación. Muy bien, estimado Stalin, agradecemos su intervención. Tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, pero también tenemos que dar lugar a nuestro siguiente ponente, ¿no? Vamos a dar lugar a 2 preguntas más. Tenemos aquí la presencia de nuestros queridos estudiantes también que tienen una duda respecto a los cursos para la obtención de la licencia de conducir. ¿Es obligación ser mayor de edad? O si está cerca de ser mayor de edad, ¿puede hacer el curso? Es una pregunta de nuestros queridos estudiantes también. Bueno, establece la normativa que tiene que ser mayor de edad. Tiene que ser, eso fue incluso uno de los requisitos que yo mencioné,
que para que la persona pueda obtener su licencia tiene que ser mayor de edad, y es uno de los requisitos que le van a exigir los centros de conducción para poder hacerlo. Hay un artículo en la ley que establece el poder tener una persona adulta que supervise su manejo, pero es una excepción que comúnmente en la práctica no se aplica, porque indudablemente, más allá de que la Constitución establezca para determinadas cosas la actuación de los menores de edad, incluso hasta en actos de sufragio, el manejar un vehículo es una responsabilidad que implica otro tipo de características y manejo emocional, y por tanto se entiende que su estado de maduración ideal es en la mayoría de edad, y por eso así lo establece la normativa. Por tanto, sí es obligación ser mayor de edad para poder obtener la licencia. Muchas gracias, muy clara con su pregunta. A continuación damos lugar al señor Nivaldo Espinosa. Por favor, plantee su pregunta. Doctor, muy buenas noches, una excelente ponencia. Le agradezco de antemano. Mi duda va dirigida hacia los tipos y categorías de licencia. ¿Qué pasa con un ejemplo objetivo, un señor taxista que sufre un accidente y luego del accidente tiene que obligadamente tener licencia tipo F, que entra dentro de los parámetros no profesionales, pero con anterioridad ya tuvo su licencia profesional? ¿Este taxista puede volver a conducir el vehículo de transporte público o ya no, debido a la discapacidad? Doctor, esa es mi duda. ¿Debido a cuál discapacidad? Esa parte no entendí. En este caso, un taxista que por un accidente quedó sordo-mudo. Pero antes de este accidente, él era conductor profesional. Ahora... Okay. Bueno, yo consideraría, según la normativa, estamos planteando inquietudes respecto a lo que está como propuesta, porque todavía recuerden que la normativa que acabé de exponerle es una normativa que todavía no ha sido aprobada por el presidente de la República, es decir, es una propuesta de reforma. En la práctica, en esta normativa, en el hipotético caso que alguien tenga la experiencia que usted menciona, va a tener que ser sometido a nuevos exámenes este conductor para poder establecer si emocionalmente, si psicométricamente, si psicológicamente este conductor puede volver a conducir. Es decir, va a tener que ser evaluado nuevamente para poderle emitir su licencia de conducir, porque en el momento que fue emitida la licencia de conducir, sus circunstancias personales eran unas, y luego del accidente y la discapacidad con la que quedó, habría que evaluar si él está apto para seguir conduciendo ese tipo de vehículos, porque incluso me habló de taxi, y eso significa trasladar personas, es decir, no solamente tiene a su cargo la vida propia, sino también de otras personas. Entonces eso exige, como la normativa estableció, ciertas características emocionales especiales que tiene que tener un conductor, y la normativa establecería que él debería ser evaluado para poder establecer si puede emitírsele una nueva licencia y qué tipo de licencia sería para él, y si podría él volver a conducir ese tipo de vehículos. Entonces esa sería la respuesta con la normativa que existe como propuesta. Tendría que ser reevaluado ese conductor y verificar si está apto para manejar con todos los análisis que acabé de mencionar. Muchísimas gracias, estimado. Muchísimas gracias también a los participantes. Antes de continuar, expresamos un cordial saludo a todas las personas que nos están observando a través de las redes sociales y son partícipes de este evento. A continuación, y finalizamos con esta pregunta, no sin antes disculparnos por no poder dar lugar a todas las preguntas. Sé que es un tema bastante importante, bastante valioso, pero tenemos que continuar. Vamos a terminar con esta participación del señor Daniel Sánchez. Por favor, plantee su pregunta. Ingeniera, buenas noches. Doctor, buenas noches. Señor Eduardo Sangucho le saluda. Y quiero hacerle una consulta respecto al tema de cómo le calificarían ustedes en la parte legal de tránsito si hay un accidente que es ocasionado por ahora una bicicleta eléctrica que bien circulan en las vías, pero también esa bicicleta eléctrica tiene un motor, pero para ellos no tienen una licencia, ningún tipo de licencia para poder conducir. Entonces, ¿cómo le calificarían eso en un accidente de tránsito? Gracias.
Bueno, esa pregunta tiene varias interpretaciones, pero voy a tratar de entenderlo o ponerlo en contexto. Es un conductor con un vehículo que en esta normativa ya está considerado, ya más allá de que son vehículos con motores adaptados, pero lo importante más allá del tipo de vehículo es el daño. Es decir, en el hipotético, en el ejemplo que usted pone, imaginemos que la persona haya atropellado a alguien y le cause una lesión que supere los 4 días. Con una persona que supere los 4 días de lesión ya es delito. Entonces, y es un vehículo que ha causado un daño y en ese momento lo que se analiza es si el hecho es o no es delito. No importa en este caso si esta persona tiene o no licencia o si está habilitado para conducir ese tipo de vehículo, porque no se está jugando una contravención. Lo que vamos a jugar es el daño. ¿Cuál es el daño? El haber atropellado a una persona y haberle ocasionado una lesión. Por tanto, en el ejemplo que usted pone, porque como lo dejó abierto, yo lo interpreto, si esta persona causa un daño, atropella, imaginemos a un niño de 4 años, y le causa lesiones que superen los 4 días, esa persona o ese joven va a tener que responder por las lesiones ocasionadas y va a ser sancionado por lesiones en accidente de tránsito porque es un vehículo en el que iba y si bien es cierto es un vehículo adaptado, es un vehículo que causó un daño a una persona y va a tener que responder como tal. Entonces esa sería mi respuesta porque en este caso va a ser juzgado por el delito de lesiones a una persona si es que supera los 4 días y no importa en ese momento si tiene o no licencia o el tipo de vehículo, sino el daño ocasionado. Y si no ocasiona daño, mi doctor, solamente es un conductor contraventor, ya que dicen que esos vehículos no deben poseer, no necesitan licencia para conducir. Ah, bueno, si es un vehículo, por eso le decía, como me lo dejó abierto, yo lo interpreto. Entonces, si causa daño, ya di mi respuesta. Si no, si es un vehículo que no tiene, es que usted me dice, es un vehículo contraventor. ¿Cuál es la contravención? Ahí viene la gran inquietud. El mero hecho de conducir un vehículo que no consta en la normativa como vehículo de los sancionables, indudablemente que nos va a ocasionar una ley en blanco. Es decir, no podríamos sancionarlo, pero podríamos hacerle una observación a la persona de que no puede conducir ese tipo de vehículo o hacerle ciertas observaciones, aun cuando no podamos emitirle una boleta de citación porque la normativa no lo permite. Yo entiendo que en ese tipo de vehículos efectivamente existe actualmente una ley en blanco, es decir, no está normado debidamente, pero en esta ley de tránsito en la que está por ponerse en vigencia sí deja establecido y el reglamento así también lo debe establecer todos los vehículos, incluidos este tipo de vehículos adaptados. Entonces yo creo que en esta normativa sí está considerado este tipo de vehículos porque incluye ya las bicicletas y todos los vehículos adaptados, incluso hasta las famosas tricimotos que a veces también son vehículos adaptados, pero que sí son en la práctica citados por que hay una ley especial para ellos, pero indudablemente para el caso que usted plantea no existe. Y por eso es que a veces los agentes se ven imposibilitados de emitir boletas para ese tipo de vehículos que en esta ley de tránsito sí están considerados.
Mientras hace la participación nuestro ponente, le recordamos que el día de mañana jueves también continuamos con este simposio, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, de la misma manera tenemos 2 participaciones.